Kumban mashikuna, alillachu kapangichik. Diana, kikinga imanallata kanki. Ñuka ñakaypi kashkamanta sumak pachami kani. Tigramupanchi ayllukuna, mashikuna, kumpakuna. Kutin kay tutapi paktalla yalinkapa. Tayta mamakuna, wawakunata kayachipaychi ñukanchiwan runa kawsaymanta yachahuchu. Kallarinkapak mashi Narciso, imatashi rikushpa kapashun. Kay tutapika sumaklla rikuchinakunata apamupashkanchi. Taller Encuentro Semillas Otavalo. La primera parte del trabajo musical de Umazapas. Fiesta de la Cacuwiñae, Siecopae. Los ponchos de Otavalo, usos y significados. Casi Tiana Jupanguichi. Taller Encuentro Semilla Otavalo Nishkami, Pektarirka Kainaya Punchakunapi. Kaitana nahuita shinashka mashikunaka, runa yuyaykunata shinyachishpa, ama chingachishpa kangapagmi, kasnakunapi llankashpa shamunahushka. Ñukanchi llankay mashikunapas, chaypi karka ashtaka taki shuyuk tushuk mashikunawan tuparishka. Paykunapa yuyaykunata, munaykunatapas, riksichinkapa Museo Viviente Otavalango nishkapi. Imaymata rimashkakunata rikupashunchi. Otavalo, en el Museo Viviente Otavalango, se realizó el taller Encuentro Semilla Otavalo, conectando y fortaleciendo el tejido cultural comunitario, que reunió a gestores culturales del cantón y sus alrededores. El Centro Cultural Yaguarabuki Arina, junto con el colectivo Minga por las Culturas, organizaron este evento para propiciar un encuentro entre los artistas de todas las ramas y las autoridades locales. Kunan bika, o sea, sus ejes principales tian ñukanchi, o sea, como actores culturales, ima ministita charinchi. Y mata ñukanchi exigencia charinchi, pero runa pura kunayata, runa payuya y manda shamuchu, yana kai imashtimi, kai leyes kuna, shupa necesidad manda yuxichun, o escritorio washamandaya yuxichun, sino que ñukanchipa necesidad manda, kallarichun, ñukanchillata rimashpak, mañashpak, katingapak. El fin de la Minga por las Culturas es armar una red nacional de actores y gestores culturales, que esto y tenemos como temas en los cuales vamos debatiendo, como los ven acá. Entonces es la parte del territorio y incidencia política, la parte de la comunicación, la parte de la sustentabilidad y la parte de la educación libre. Enfocamos estos puntos porque vemos que son derechos inherentes del ser humano. O sea, el territorio es algo inherente al ser humano, está en los derechos civiles, la participación política, el derecho de participación ciudadana, la sustentabilidad, todos los procesos de la relación laboral, el proceso sustentable, es la comunicación, las plataformas de la comunicación. ¿Por qué la educación? Porque también necesitamos una educación, no vamos a poder construir una revolución o un cambio social sin una educación, exactamente. Por eso nosotros vemos considerables tratar estos 4 puntos en los diversos encuentros que vamos generando a nivel nacional. Que el Estado decide dónde tiene que refugiarse. Entonces eso me parece a mí muy malo, de que haya, por ejemplo, cerrado la Universidad Central de Artes Plásticas y que ahora todo se concentra en Guayaquil. No estamos viviendo la verdadera educación intercultural, que los procesos hay respetar las opiniones, que los procesos educativos que también se emprenden por parte del gobierno son buenos, pero también tienen sus fallas, dice el compañero. Que la educación artística y cultural que se debería de desarrollar desde la primera infancia, esto es también muy bueno lo que debemos hacer. Es decir, que en la actualidad no existe el desarrollo de la educación artística y cultural desde la primera infancia. Poniéndole este término... La educación musical más que todo, porque es muy... O sea, no hay nada, no hay ninguna herramienta, como se puede decir, para educar a nuestra gente con nuestra música. No existe. O sea, hay unos colegios que enseñan música, pero siempre es la temática muy básica o muy mestiza. Shina espacio kunata hapispaka na kungarinachu kanchi yuan pita kanchi. Nacho chayka ñukanchillata empoderarispa nishpaka ñukanchillata manejangapa, ñukanchipa propio yuyikunawan, ñukanchipa propio muscuykunata viñachishpa katingapa. Me gustaría que existan no solo en Otavalo, sino en las periferias, como nos denominan, en las comunidades. Ahí hay expresiones artísticas de danza, música, teatro, que no son visibilizadas. ¿Por qué? Porque no es un grupo reconocido o alguna cosa. Entonces es necesario que sigan abriéndose espacios en distintos lugares y visibilizando las expresiones culturales que se tienen en nuestras localidades.
Tras varias intervenciones y comentarios de organizadores, asistentes y participantes, y con una comida comunitaria, dio por terminado este evento que permitió de algún modo conocerse, compartir experiencias y anécdotas de quienes se encuentran trabajando en espacios culturales. Chaypi, paykunaka yuyaykunata munaykunatapas rikuchishpa kanka. Ari, kutin shuk punchakunapimi ashtaka yuyaykuna wacharishpami alikapanka. Chasna tandanakuykunapi gulpillata riqsichispa kankapak hasta wangarin ñawpaman apak tiyukunatapas yanapakpimi katita usharinka. Ari? Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. Mashi, riqsinkichi umasapash nishka wamrakunata? Ima, umasapachu niwanki. Nama, umasapash nispami riqsirin kotakachimanta takik tushu wamrakuna. Kuitsakunami kan, ayki ayllu llaktamanta taytakunapa takikunata yachahushpa shamunahushka. Kunan paykunami rikuchishpa kanka, imashami kotakachipi runa takikuna kakta. Entonces decidimos con mis amigos de la comunidad de Turuco, de la comunidad de Anraví, de la comunidad de San Pedro, formar un grupo. Entonces hace un año, exactamente un año y un mes, se formó este grupo de escenario, podríamos decirle. O sea, Umazapas tiene muchos significados, porque Umazapa significa esta cabuya, que es una peluca que usan los abagos de la comunidad de Chilcapamba, y esto le dicen Umazapa. Porque en quichua significa eso, pues, que es así grande y todo eso. Pero también hay otro significado que es de inteligente, que está Umazapa, pues Umazapaya. Entonces es una forma de representar la imposición de toda forma externa a lo que uno es. La máscara blanca con la cruz en la frente significa la imposición de una nueva religión desde la conquista y eso. Es importante el uso de máscaras para nosotros porque nuestra personalidad, lo que somos, ponte yo soy Jesús, pero cuando me pongo la máscara ya no soy nada, soy parte de Umazapas. Entonces cada vez, ponte si del grupo alguien debe irse o nosotros tal vez algún rato nos desunamos y ya no hagamos música, que no se acabe Umazapas, que sigan las máscaras ahí, que sigan tocando nuestra música. Entonces las personas que estamos aquí dentro del grupo, todos mis amigos, somos pasajeros aquí. Y por eso tratamos de evitar que nuestra cara o nosotros seamos los principales en el grupo. Lo importante del grupo es la música, la danza, lo que sea. No es tan importante las personas que estamos aquí. Somos quienes reinterpretamos la música. No somos los creadores, estamos aprendiendo. Entonces nosotros queremos aprender de lo que nuestros tíos, nuestros abuelitos, nuestra familia en las comunidades sabía tocar, reaprender, reinterpretar, promocionar para la gente y después crear. O sea, si creáramos ahorita un montón de música, tal vez sea ajena a lo que en realidad es la música quichua de aquí del norte del Ecuador. Entonces lo primero que nosotros pensamos es aprender bien de lo que estamos haciendo y después conservarlo. Entonces, Umazapas para nosotros hoy representa un rescate de nuestra identidad, no renegar de lo que somos. La música, las letras, los tonos, la forma de tocar, la forma de agarrar un instrumento es como que una enseñanza oral, una enseñanza de nuestros tíos, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos.
hay frases chiquitas que luego se convierten en temas y que eso se puede transmitir. Ponte las tías que friegan quinoa, digamos. También los tíos que comen o que se chuman, o las tías que tejen, o las tías que cocinan tortillas, o cuando hacen el almuerzo para el marido. Tratan de contar lo que hacen. Entonces, de las actividades cotidianas de los indígenas salen las canciones. Los abagos son danzantes de la comunidad de Chilcapamba, que queda en el cantón Cotacachi. Es como una danza filosófica y representa como un equilibrio que debe haber siempre en la vida de todos. Con esta obra queremos representar cómo nosotros al contacto con los sonidos aparecen estas energías que en forma de abagos empiezan a despertarse, pero nosotros no nos damos cuenta y ellos escogen a quienes pueden transmitir las melodías que nos quieren compartir. Chara sumaysha takikuna tushuykunatapas rikuni. Wawakuna, shinami yachahushpa katina kankichik, shina yachahuykunapi wiñarina kankichik. Alipachami kay wambrakuna, kikinba yuyaypashmashi, hasta kata yupaychanchik kashna takik rikuchikunata kumbidashkamanta, ashtawan yachahushpa katishpami sumak pachakanka. Shina kapanka. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv, o llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. A continuación les comparto algunos de los mensajes de nuestros seguidores. De Atuntaqui nos escribe Elena Tituaña. Felicidades Mashis por el programa. Ya hacía falta observar algo diferente en nuestro canal local. Sigan adelante. Saludos, Elena. Desde Viena, Wilson Yacelga Oyagata nos dice: gracias amigos de APAC por incentivar nuestras costumbres. Bajo un mismo sol, sigan adelante. Desde España, Armando Javier Romero Suárez nos dice: para sus coordinadores y representantes, mis felicitaciones por este gran trabajo y esfuerzo para que la cultura y origen se siga cultivando. Gracias por la información que recibimos por este medio. Estamos lejos de nuestra patria y me da mucho gusto que se den a conocer al mundo la riqueza étnica de nuestros pueblos y su belleza. Desde Quito, Maris FC nos dice: muy buenas noches amigos de Bajo un Mismo Sol, felicitándoles por los reportajes tan interesantes que presentan todos los domingos. No me pierdo uno solo. Siekopay runakunaka kuyabeno shinallata shushu findi kitikunapimi kawsan. Kaymanta runakunaka karwa killa chayamukpika tawkalla mikunakunawan shuk tulpu churajunakunawanmi mushuk watata yarin. Karwa killaka paykunapa mushuk wata kallaripachami kashka. Puntamanta kay raymitaka paktachispa shamunajushka kako wiñawi nishka shutima. Chayka fiesta del rejuvenecimiento nishpami riksinkashka. Rikupashunchik. Para los más de 650 habitantes de la nacionalidad Siecopay, asentados en 4 comunidades de los cantones Cuyabeno y Chusuquindi, agosto es una fecha importante, ya que es el inicio del nuevo año para los Siecopay. A finales del 8º mes de cada año, celebran la fiesta tradicional Caco Wiñae,
que significa fiesta del rejuvenecimiento, fecha en la cual los espíritus están más cerca de la tierra y enseñan a los sabios cómo debe ser la vida y sus diferentes prácticas culturales. Nosotros desde el año 1980 comenzamos para hacerle eventos culturales por tener dos comunidades, mayorías que viven en esas comunidades, por ejemplo, Cico de Remolino y San Pablo, tenemos 2 días de festejo. Todos nosotros tomamos yaje como culturalmente, viene el espíritu como rejuvenecimiento de la nacionalidad. Entonces eso se dice traduciendo al castellano, rejuvenecimiento, en Paincoca es Cancón Huiñán. Entonces eso es, porque nosotros teníamos una cultura, una historia tenemos. Este mes todo se convertía, todo se flexibilizaba para convertir tipos de animales espirituales, conocerles de los pasados, hacerle como florecer un flor, algo así, similar, nosotros hacemos como este fecha de evento cultural. Debido a que el nombre Siecopae significa gente multicolor, los ancianos, niños, adolescentes y jóvenes hombres y mujeres en esta fecha lucen trajes ceremoniales de diferentes colores, cada uno con un significado espiritual y ancestral. Al igual que las pinturas en los rostros, las coronas y collares elaborados de semillas. Durante esta fiesta, los Siecopae permiten a los visitantes mirar sus danzas y música que contienen mensajes espirituales y ancestrales. Yo creo que la mayoría de los jóvenes, algunos se avergüenzan de la nacionalidad, o sea, de su identidad, pero yo creo que es muy importante valorizar nuestro idioma, sobre todo la cultura, las costumbres, y de esa manera no perder lo que es nuestro antepasado. Y poco a poco la juventud empezó a vestirse por sí misma, por su voluntad, porque ven a sus padres y entonces de esa manera pueden vestir. Y por ejemplo yo antes me vestía sin saber, pero luego mis padres empezaban a vestir, llegaban a las fiestas culturales y yo decía, bueno, entonces yo también me voy a vestir. Entonces creo que esto depende más de los padres y así los hijos también pueden inculcar y no tener miedo o sentirse importantes sobre todo. Un dirigente habló sobre algunas formas de cómo los ancianos de la nacionalidad Siecopae intentan que los jóvenes mantengan la cultura que no se sustenta únicamente en la vestimenta, idioma y gastronomía, sino en la conservación y cuidado de los territorios ancestrales donde habita el espíritu de sus antepasados. La juventud, sobre todo, hay que retomar los valores culturales, porque creemos que hoy estamos en un medio donde que están perdiendo las culturas en confusión, sobre todo por lo que estamos atravesando con globalización de muchos, diríamos, electrodomésticos y también la relación con otras organizaciones y también con otras culturas. Entonces, la juventud, sobre todo, deben tener el acogimiento, sobre todo lo que es el consejo de los ancianos, sobre todo lo que es la valorización de lo que se vive dentro de la comunidad, sobre todo vida comunitaria, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, todos son principios de valores de una comunidad. En la fiesta de la Cacowiñae, todos son bienvenidos. Colonos, extranjeros, visitantes de otras comunidades. Este es el momento en que los Siecopae comparten su comida tradicional, casabe y piaracá, para luego participar en los juegos tradicionales, lanzamiento de la bodoquera. Carreras en canoa y a pie. Además, las sumergidas en el río Aguarico. Cacowiñae, el momento para conocer y aprender la cultura de la gente multicolor y compartir una experiencia intercultural. Cacowiñae, Paiko kashimipika rejuvenecimiento kashka. Ari,
ñukanchik mushu wata paktachika pawkar killapi mi kallarin, chayman kawsak runakunapaka karwa killapi. Mishukunaka kulla killapi mushu watata paktachin. Ari, ashtaka tawkasha runa kawsaykunata charinchik nachu? Ari. Shuk runa kawsaykuna tiakpimi chariksha kawsanchik. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Ana, taytakunaka wambrakunapas runata churahushpa hari rikuringianika imata yuyaringiana. Sunilla chawan ruanata churahushkakunaka sumaqpacha rikurin. Ari, chaymi kunanga rikushun imashami churahurinkashka. Ima mandata ruanataka rurankashka. Punakunaka milma ruanakunata shinankashka. Kunan pachakunapika anaku paytakunata shinallami yarin. Shinapash hatukukunaka mana alikachinchu. Ishkay ñawi ruanata yasha ruanata churahushpami runa karin nishpanin. El pueblo Quicho Otavalo, habitante de la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, dedica su trabajo a la producción de tejidos y las transacciones comerciales. La agricultura y la ganadería son actividades complementarias. Uno de los elementos distintivos de esta cultura es la vestimenta tradicional. Lo diferencia a este grupo de otros pueblos originarios del Ecuador. Una de las prendas principales utilizada por los hombres del pueblo Quicho Otavalo es la ruana o poncho de lana, que tradicionalmente se tejía a mano. En la actualidad ya casi no se hacen ponchos manualmente, sino que se usan otros materiales como el paño. Charispallata mari ruana uta churaqspuri kani punda manda milma ruana got che punda ruana ukunata raya ruana ukunata imashina ruana psina punda ka sina kuizi isa ukuna ima tiakare chasna ukuna manda kazaris kami kan nika taita kuna ma sina karar kana chu randispa uchija ukapi. Yupishna kajarinchi rikuchishpaga ñukanchi wawakunatapas hinallata yachachishpaga kanchinachu ñuka churi manllata uchila kaymantallata shu pusawata charimantallata ña churachishpa katikashkanchik chika kan ñukanchikpaka identidad chika chaywa riksirinchik como runalaya chaywa akchagowan yura cancionkunawan chay runakuta rikurinchik importante ninajunchik nachu chika ñukanchikpaka nina mutzurishka kanga maypi kashpapish shayaringapa runaka runalaya imasha ñukanchikpa identidad kanda rikuchishpaga. Los colores de las prendas eran algo que distinguían a las personas por su posición social, económica, laboral, situación civil, procedencia. En fin, el color de los ponchos cumplen esa función en Otavalo. Se usan ponchos de dos caras, azul oscuro de un lado y azul claro del otro lado, o habano a cuadros. Generalmente es una conapa ruana que casca azul eléctrico, azul marino, plomo, sinayana ima. Pero hasta un ñaupa así, con su rimarin chimanja su pichachunga ota, hasta un pundajapis, sinakashnapi franca conata charingaria. Y uracta, pucata, imagina, pautasca nespa, rimangaria pecunaca. Color jawa cambio mana tias cacho cheta cada nacionalidad ñukanchikpa identidad tachashkanchinachu Imbabura Otavalo sector ka más azul liana chaykunatacha ocupan kashkanchik dos karaymaga que plomo imagina choras chama shu lado kunama shu color kunata churajun tauka nacionalidad kaymanga tianchikanachu natabuela kuna churajun pukata shinallata rayakunao azul taymampas joaquin naka rayakunao churajun ya nata churajukuna kan salasakakuna saragurukuna cañarejokuna por ejemplo pukatallata ñakuti rayakuna onda churajunshina chaykunataka punda chari taytakuna chayka chay ruwanakuna gaman mari alikunapalla kullki charikunapa nishka mari chay ishkay chaysi ima chaypi pachalla churajukaria chayka hatun ufyay cargo pasaykuna nikaria. Los ponchos, elaborados de manera industrial y en particular los elaborados de otros materiales como el paño,
hoy en día son objeto de rechazo de parte de la gente mayor. Para ellos, usarlos es falta de respeto a la propia cultura. Milman kashkatami pundaka utilizas chillamandaka milma ruana konata pundaka chalina contas milma toma rurarina kan chayña uslong rikshkanispa mari hasta que chalina kama cambia karan chay ka uslong ruana taima pundakuna llata sina karyan kuti normal pacha normal kaña milma ruana bachama runa kuna kashka punta manda pacha manda pacha ruana taka kai exacta pillata kushma nispa me rikshkarka Kairana yukama sinanina horama ruku taita konaka nara kunkan seke notaki taita kona zate kasna tsirajona na tse kasna zikshon kasna kai kanya ali pachanya medio ali zata kan nispa tsirajona nikati kaita ka irkija gona tsirajona irkija kan niska medio sinaska koten kaita wasama sina tira tserin kasna pun Ceka, bufanda ta ama sina ama hapis pasihangapa ama chiripsinangapa kasta sinaske. Ceka na pas nya kungata kanyana chiring, wasata chirispa cai kuijup chasna bufanda le sirvinjami. Kuti kasna masina, ceka kuti sina machaza con arispa, asata plitteriska nyanguna ta rihu, ceka kasna rika ya hasta kai minyuka kan niska, ceka kai ka plitungapan. Las formas de uso del poncho marcan la elegancia particular del quichua otavalo, niño, joven o adulto. Hasta la actualidad, el poncho para el quichua otavalo es un símbolo y una parte importante de identidad y de estatus social. Chamanda ka sukskani bufanda ogunai ma ogunata ka sukskani mi chamanda ruanata ka siempre sinji jakuda ka pinas na kaskachu. Sí, caso apista o carega. Caso apiar. Nyuka taita ka tukui laya ruanata sina karian porque paikuna pa primero taita manda ka jarispa paikuna ka negocian kaska chaki jai marispa sangolkima. Antawa kuna nari yal japite. Chikistangolki cha mucho gunapa ka kutingesna rayado ruanata sinas pa rikarian. O trabaja chichamo karian, kai pika kai pura dos cara con Ahora conozcamos la variedad de usos que se puede dar al poncho. Tío. Un poncho puesto al abrirlo horizontalmente, el borde llega hasta el pulgar y debe quedar suelto hasta el pubis. Chirin. En esta forma de uso, una esquina del poncho sube hacia uno de los hombros y su punta cae hacia atrás. Si desea esconder su rostro, se cubre un poco más arriba. Achachay. Cuando el frío es insoportable, es recomendable coger con los codos una parte del poncho hacia adentro y con los brazos apretar el poncho hacia el pecho para conservar el calor. Hari. La forma de uso doblado a los hombros demuestra formalidad y dominio del uso del poncho. Demuestra elegancia y seguridad. Kushmashina. A la forma de uso anterior se amarra con la faja cerca de la cintura. Esta forma permite trabajar con los tejidos o en cualquier otra actividad de manera cómoda. Shinjiai. El uso del poncho y el sombrero hacia atrás significa fortaleza y que está disponible a desplegar energía, coraje ante situaciones complicadas. Esta forma se usa en la danza de los pendoneros, en el sector de Pucará de Velázquez, frente al lago Imbacocha, en donde, con banderas rojas llamadas pendones en mano, danzan en forma de zigzag por los caminos recorridos históricamente por sus curacas, líderes o lideresas quichuas de las comunidades. Puripa. Se doblan los brazos adelante en posición horizontal con una parte del poncho. Permite comodidad y un caminar más ligero.
significa tener apuro mientras se camina y cuando está parado permite un descanso cómodo. Ugyay. En este uso, los dos extremos del poncho se sueltan hacia atrás y las manos quedan libres para brindar ayuda en cualquier momento. Shuyay. Es la misma forma de uso normal con las manos cogidas o cruzadas. Se usa mientras se escucha o se espera pacientemente a alguien. Dentro de la dinámica cultural, los ponchos en su forma no han sufrido ninguna modificación, solamente un poco en los colores y en el material. De esta manera, el poncho es una parte muy importante dentro de la indumentaria e identidad del quichua Otavalo. Indumentaria que ha sido difundida por cualquier parte del mundo donde van los mindalaes, usándolos orgullosos como embajadores culturales universales del Ecuador. Watakuna yalikpipas ñukanchik Otavalo runakuna mana kunkanachu ruana churajushpa purinataka. Shina ñukanchik churajunata huyashpami mana chingachishunchik. Ari shinapacha mikan Diana, maypi purishpapas, mayman rishpapas, ruana churajushkakunami puripi riksirishkanchi Otavalo runakunaka. Shinaka wambrakuna churajuna mikapanchik. Kutin shupachakunapi kikinkunawan tuparingapa shamuna hupashunmi. Ama kunkashpa kapankichichu inti tutapi kanchis kimsa chunga uchilla pachakunapimi tuparishun. Kayakam. APAC presentó, con el apoyo cultural de Universidad Técnica del Norte. Tradiciones para el mañana.